Un tanto, gracias. Dios les bendiga más, amados hermanos. Dios les bendiga más. En la planta de abajo, en la capilla, pastores fundadores, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La capilla está encendida porque antes de subir estuve allí. Así que está encendida en alabanza, en panderos, la gente muy contenta. Hoy hemos llegado, como cada domingo, a la casa de nuestro Padre, a la casa de Dios, casa de oración, casa de alabanza, será llamada. ¿Cuánto le da un aplauso al Creador? Gracias, Señor, por este día que nos has dado, que nos has regalado un día más. Así que sonría, que el Señor le ama. Respire profundo, inhale, exhale. Llegaste al lugar de tu descanso espiritual del alma. Realmente llegar al santuario es un autocuidado que nosotros mismos nos damos para alimentar nuestro espíritu y que nuestra alma sea sanada. La semana trazada comenzamos hablando acerca de mantén el paso, la instrucción, el camino de la vida. Mantén el paso en la instrucción, el camino de la vida. La instrucción es el camino de la vida, la instrucción es la palabra de Dios, por supuesto. Y que debemos de mantener el paso en ella, en ella. El pueblo que va a obtener la victoria ante un reino de los cielos que se hace fuerza, que se hace fuerte, es aquella que tiene la lámpara de la palabra encendida y camina por ella. Y camina por ella. No tan solo ser oidores, sino hacedores de esa palabra para este último tiempo. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Así que yo les pido, por favor, que busquen en Mateo capítulo número 24, versículo número 35. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a ser ministrados a través de ella. Mateo capítulo 24, versículo número 35. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo y allá abajo en capilla también. 1, 2 y 3. El cielo y la tierra. Léalo de nuevo. No pasarán. Vamos al 36 para leer el contexto. Y así sucesivamente, Manuel. Pero el del día, dijo Jesús, y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué dice la palabra? Antes del diluvio. Antes del diluvio, porque el diluvio fue disciplina de parte del cielo. ¿Qué pasaba? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, diga conmigo, y no entendieron. Dile al hermano que está a tu lado, ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron, pero ¿cuántos entienden la palabra profética de Dios? Si la entiendes, tú te estás preparando, tú estás trabajando contigo en tu relación con Dios, porque tú sabes que Jesús dijo, no fue otro maestro, fue el maestro de maestros. Jesús dijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero vamos a buscar en Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo número 10, Proverbios capítulo número 2, debo decir. Proverbios capítulo número 2, desde el versículo número 10, porque estamos trabajando el tema respira. Cuando obtenemos sabiduría, dijimos la semana atrasada que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. El temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Así que si nosotros queremos respirar en este tiempo, hacer de la palabra tu guía, tu gobierno con el Espíritu Santo de Dios, tu lámpara, ese martillo que parte la roca, que ese martillo, porque la palabra de Dios es el martillo que parte la roca.
Y nosotros debemos de permitirle a esa palabra partir nuestros corazones y hacer de los corazones de piedra un corazón de carne. Pero esa sabiduría es importante para este último tiempo y les voy a explicar por qué estoy eligiendo el libro de la sabiduría para estas semanas. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Lo voy a leer de nuevo, léalo conmigo. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, más fuerte, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y me gustaría que leyésemos la parte donde dice lo siguiente, el versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos y las veredas de los justos. Ay, mire lo que dice el 21. Léalo fuerte. Porque los rectos habitarán la tierra, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Palabra de Dios. La verdad tiene que ser predicada. Dije, la verdad tiene que ser predicada. Por más que duela, por más que nos confronte, la verdad tiene que ser predicada. Y el que te predica la verdad, ese te ama. Ese te ama. Porque esta verdad es la verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Es la verdad de Dios. Y aunque hayan filosofías, y aunque hayan diversidad de opiniones, la que importa es la opinión de Dios. La que importa es lo que escrito está, los principios, la instrucción de nuestro Dios en su palabra. Esa es la que importa. Los hombres de hoy en día muchas veces se les hace difícil, los hombres y mujeres de Dios se les hace difícil hablar la verdad que tiene que ser predicada, porque como decía el apóstol Pablo, a veces se le predica a gente carnal. Y cuando somos carnales no aceptamos lo del Espíritu. Pero la palabra del Señor dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que las cosas espirituales las entienden todas aquellas personas, hermanos y hermanas, que han sido lavados con la sangre del Cordero, que se ha realizado un nuevo nacimiento y que el Espíritu Santo de Dios les ha sellado para salvación, y Él es su instructor y Él es el revelador de todas las cosas en la palabra del Señor. Ahora bien, el pastor tiene una función. El pastor fue llamado para una función, para predicar la palabra del Señor, para predicarla a tiempo y fuera de tiempo, exhortar, reprender, disciplinar, porque la palabra de Dios persigue que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Y comienzo diciéndoles en esta mañana que normalizar, diga conmigo normalizar. Esa es la palabra que está en boga, normalizar. Se utiliza mucho. Normalizar, porque cuando hablamos de normalizar, estamos hablando de algo que no era, pero lo hemos normalizado. ¿Ok? Ahora es la norma. No era la norma, pero ahora es la norma. Porque el uso y costumbre
aunque estaba mal y mal delante de la presencia del Señor, no es acorde con las enseñanzas de la palabra de Dios. La gente ha puesto a su opinión, la gente ha metido el humanismo en las cosas santas de Dios y han normalizado cosas que Dios dice, ustedes dicen que son normales, pero para mí son anormales. Así que por más opiniones que tengan los hombres, por más opiniones que tengan los que se declaran exégetas, aquí la palabra de Dios es suficiente para hacerse entender ella misma. Por lo cual Dios habló alto y claro a través de su palabra. Pero normalizar las nuevas estrategias. Y las nuevas estrategias están dirigidas hacia una población que se llaman los hermanos apartados. ¿Sabe que son más los hermanos apartados que los que se congregan y siguen en el camino del Señor? Son más los apartados. Así que las estadísticas, ¿verdad?, de los líderes, ellos saben que los apartados hay que alcanzarlos. Pero a los apartados hay que alcanzarlos con el mensaje correcto. Con el mensaje correcto. Dije con el mensaje correcto. Porque no es posible que yo atraiga al que está apartado y me responsabilice porque él se apartó. Porque Dios da libre albedrío. Y cada persona tiene un poder decisional. Porque aquí no le servimos a los hombres. Si entraste al templo por un hombre, entraste por la razón incorrecta. Entra al templo para adorar a tu Dios, para adorar a tu Salvador, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dáselo más fuerte. Pero las estrategias de mercadeo, porque hoy en día hay estrategias de mercadeo para alcanzar a los perdidos, especialmente a los que están apartados. No sé si usted, en lo que usted escucha por ahí, se ha dado cuenta que para alcanzar un apartado, algunas personas que quieren atraer utilizan la burla hacia la iglesia. Y hasta nos llaman a los pastores fundamentalistas, fanáticos, ¿ven? Y ven a esta casa porque aquí no somos religiosos, porque aquí no somos fundamentalistas, porque te hirieron, porque esto y lo otro. Y ese tipo de prédica y ese tipo de discurso lo que hace es elevar el ego de un ser humano. Cuando vayamos a reconciliarnos con Dios, hagámoslo porque sabemos que somos pecadores y que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y eso es humildad. Y eso es reconocer, sí, a ese templo yo voy a entrar porque me pidieron perdón. A ese templo yo voy a entrar porque me pidieron excusas. Pues ¿sabe qué? Yo no le pido a mi padre que me pida perdón las veces que yo le dije, papi, tengo esto. Y mi papá me decía, yo no te voy a dar la respuesta. Vete al altar, búscala a través del Espíritu Santo de Dios. No, es que necesitamos, esta es la generación que se ofende por cualquier cosa. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y nosotros necesitamos ser gente espiritual, no gente carnal. Porque a través de la burla a la iglesia, a través de las redes sociales, y que se establece un tipo de mensaje donde miles de personas van para escuchar la crítica. Cuando se hizo esto, cuando se hizo lo otro. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántos vienen aquí de los años en que había que usar falda larga para ir a la playa? Yo tenía que ir con medias de nilón a la escuela. Por más difícil que eso usted ¿verdad? Diga, Dios mío, pero ¿cómo? Y aquí estamos
amando al Señor sobre todas las cosas, sin ofendernos, porque los santos hombres de Dios del ayer eran celosos, tenían pasión por el Señor, pasión por la obra. De que se cometieron errores, pues ¿quién es perfecto? Pero cuando decimos errores, eso es un entre comillas, porque mucha de la gente que escuchaba a Jeñito Rodríguez López, ¿verdad? A Jeñito Rodríguez López, que decía: idólatras, se van a perder, se van para el infierno. Y la famosa palabra que decía: ustedes son unos hijos del diablo. La gente dura, fuerte, se convirtieron con Jeñito Rodríguez López. Porque hay una palabra para cada persona. Hay un rebaño para cada persona. Hay una palabra que está separada para trabajar con los corazones de gente endurecida. Y que la palabra de Dios es como martillo que parte la roca. Por lo cual, cada pastor tiene su ministerio, tiene su llamado ante el Todopoderoso Dios, y es grande responsabilidad. Pero burlarse de la iglesia en estos días, que creyentes se burlen de otros, que pastores se burlen de otros, es una conducta altamente peligrosa y nos coloca en una posición muy vulnerable ante el mundo que Cristo nos manda a alumbrar. Así que es altamente preocupante el contenido de algunas prédicas que se escuchan, donde para atraer adeptos echamos mano de la murmuración hacia los pastores de las iglesias, la murmuración hacia las iglesias. Así no se atraen las almas, porque las almas, si las quieres traer de nuevo al templo, háblales de Cristo por el bien de sus almas. Háblale de Cristo, háblale de Cristo. La prédica del evangelio es poder de Dios. Y la prédica debe ser que Cristo salvó y sigue salvando nuestras vidas. Denle un aplauso a él, iglesia. ¿Por qué comienzo diciéndote esto, iglesia? Porque cuando venimos los ministros del evangelio a enseñarte la palabra, tienes que saber que la verdad tiene que ser predicada tal y como está escrita. ¿Por qué? Porque Dios quiere resolver un asunto para siempre. Y el asunto que Dios quiere resolver es el pecado. El asunto que Dios quiere resolver es la maldad. El asunto que Dios quiere resolver es que las almas, las vidas, sean libertadas de las opresiones demoníacas, sean libertadas de las posesiones demoníacas, sean libertadas de los espíritus de enfermedad, de los espíritus de depresión, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Aleluya. Así que Dios, diga conmigo, Dios va a resolver este asunto. Dios va a resolver el asunto del pecado. Dios va a resolver el asunto de la maldad de los corazones de los hombres. Y el que no se alinea al propósito del Creador será cortado. El que no se alinea al propósito del Creador, el que no se alinea a esta sabiduría, el que no se alinea a la santidad, el que no se alinea para ser transformado, renovado, regenerado al cielo, no va a entrar. Porque Dios cuenta con un pueblo redimido, lavado con la sangre de Cristo. Y necesitamos hoy más que nunca permitirle al Espíritu Santo de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso es que dice que los rectos, al final, Pastor Frankie habló de eso, cielo nuevo, tierra nueva, el miércoles pasado, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Porque cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, va a morar la justicia de Dios. Y con él los justos, los que se hayan alineado y los que hayan sido regenerados por el poder de esta palabra y la intervención del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vengo a dar un consejo a todo el mundo, pero en especial a los padres. Respire. Estamos hablando fe en un mundo ansioso, fe en un mundo ansioso. Y hoy mi tema es
ordenando las cosas como son y como tienen que estar. Ordenando las cosas como son y como tienen que estar. El Espíritu de Dios está diciendo, yo voy a ordenar las cosas como son y como tienen que estar. Y en la casa de Dios hay que ordenar las cosas como son y como tienen que estar. Y nuestra vida tiene que ser ordenada a lo que dice Dios y a lo que como tiene que estar nuestra alma, nuestro espíritu vivificado delante de la presencia del Señor, esperando la redención, esperando la esperanza bienaventurada. Y tal parece que la generación del siglo XXI acaba de descubrir que hay un nuevo mundo. En esto de la pandemia, esta generación está descubriendo, así como la generación del siglo XVI, está descubriendo un nuevo mundo. Sabe que cuando hubo el descubrimiento de América, le dicen descubrimiento, pero en realidad estábamos nosotros aquí. Pero el otro mundo nos descubrió a nosotros. Eso hizo que el mundo se revolucionara. Hubo muchos cambios económicos, mercantiles, de todo. Así que nosotros somos la generación que estamos descubriendo un nuevo mundo en el siglo XXI. Y ese mundo es el mundo que hemos pasado del modernismo, ya pasamos al posmodernismo. Y el modernismo, diga conmigo, posmodernismo. Mire, el posmodernismo es una corriente de pensamiento que busca otra forma de entender al mundo, otra forma de entender las realidades que nos rodean. Y el posmodernismo nace debido a la crisis global. Algunas características del posmodernismo son las siguientes. Número 1, el posmodernismo antepone el individualismo sobre el bienestar colectivo. Es decir, que en lugar de pensar en los demás, pienso en mí mismo. El ser individualista. Así que el posmodernismo ha traído el individualismo. Número 2, el posmodernismo ha traído el consumismo, la creación de nuevas necesidades y el hacernos ver y el convencernos de que necesitamos entrar en lo que es el mundo del consumismo, porque ellos han creado las necesidades, las nuevas necesidades de la humanidad, las nuevas necesidades de la familia, de los matrimonios, de los seres humanos. Y esto en el posmodernismo es un valor fundamental para el desarrollo de las sociedades y de la economía. El consumismo, el hecho de que estemos afanados. Y Jesús dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y por eso el pueblo, parte del pueblo, está afanado y turbado, porque trabaja para tener, trabaja para adquirir, trabaja para consumir. Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el reino de los cielos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Sí? Así que el posmodernismo rechaza otros conocimientos, incluyendo el nuestro, el de la palabra del Señor. Rechaza otras interpretaciones. Escuche bien, el posmodernismo ha hecho cambios al lenguaje. Porque para el posmodernismo el lenguaje se le considera que es la clave de la verdad, ya que moldea nuestro pensamiento. Y esto es algo copiado del apóstol Pablo. No se conformen en este mundo, sino renueven su manera de pensar. ¿Ve? Renueven su manera de pensar y no se conformen a las filosofías de este mundo. Así que para el posmodernismo el lenguaje, imponer el lenguaje, ¿cuántos saben que tenemos nuevos lenguajes en la sociedad? Nuevos lenguajes. Ahora en vez de decir ellos, ellas, ahora hay que decir, dicen los que creen esto, yo no, ellos y todes, para incluirlos a todos, a todas. Y ellos quieren que incluyamos todes. Y lo cierto es que ya en la televisión se está incluyendo ese nuevo lenguaje. Tal parece que se cumple lo que dice Romanos capítulo número 1, que abandonaron al Creador, que rechazaron al Creador,
que comenzaron a adorar al ser humano, comenzaron a adorar a lo creado en lugar del Creador. El Creador es el que se merece toda gloria, todo honor, toda adoración, toda rendición, todo temor reverente, aleluya, toda honra, toda adoración que nos haga inclinarnos, toda adoración que nos haga, aleluya, sacrificarnos para su gloria y para su honra. Y yo le voy a decir una cosa, tenemos que comenzar a derribar los ídolos. Tenemos que comenzar a derribar los ídolos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos los muestre. Muéstrame lo que tú consideras como ídolo en mi vida. Y mire, haga como hacían los pentecostales de los tiempos de los años 70, que cogían los ídolos a marronazo limpio. Esta generación tiene muchos ídolos. Esta generación se comporta con mucha hipocresía delante de Dios. Derriba los ídolos. Oye, Israel, le dijo Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para nosotros, Dios tiene que ser primero. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos cristianos lavados con la sangre de Cristo hay aquí? Ven. Así que esto es importante porque el lenguaje del posmodernismo es la clave que ellos han utilizado para sacar la verdad, los fundamentos de la verdad. Ya que moldea a las nuevas generaciones, moldea su pensamiento y moldea el lenguaje y el contexto de las cosas en nuestra juventud y en nuestros niños. Mire, también hay un lenguaje cristiano y nosotros debemos de procurar hablar el lenguaje del reino, el idioma del reino. Y que el idioma del mundo, o sea, tenemos que decidirnos. O hablamos el lenguaje del reino o hablamos el lenguaje del mundo. Pero las dos cosas no podemos hablarlas al mismo tiempo porque se contradicen entre ellas mismas. Así que el lenguaje cristiano sana, diga conmigo, el lenguaje cristiano sana, renueva, moldea nuestros pensamientos para conocer la voluntad buena de Dios, la agradable y la perfecta. Eso de que los chakras, la vibra, hay creyentes que dicen, ay, aquí hay buena vibra. Has adquirido el lenguaje humanista. ¿Ves? La palabra del Señor nos habla de principados. De eso sí nos habla la palabra del Señor. Pero el posmodernismo ha querido quitar el fundamento. El salmista decía, si se quitan los fundamentos, ¿qué quedará? Y ahí mismo el salmista dice, nos queda el templo de Jehová. Nos queda el templo de Jehová. Si se destruyen en la sociedad los fundamentos, todavía nos queda el templo de Jehová para venir a orar, para venir a adorar, para venir a escudriñar las sagradas escrituras, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El posmodernismo considera que no es tan importante el contenido del mensaje, sino la forma en que se transmite. Es decir, el posmodernismo le enseña a nuestros hijos, a los jóvenes, y le enseña a la gente, a la humanidad, que no es tan importante el contenido del mensaje. Más importante es la forma en que se transmite. Por eso es que esto es una generación que se ofende cuando se le habla la verdad. Que se marca como ofendido. Y sabe que los que han conocido este tipo de personas, cuando usted confronta, se hacen el ofendido. Se hacen el ofendido para manipular la escena, para manipular la conversación, para manipular la confrontación, para manipular porque no quieren el cambio, no quieren la transformación. Así que nosotros, no importa los estilos de la gente, no importa el estilo que yo te esté predicando, porque el que me conoce sabe que yo me bajo de aquí, yo soy una persona sumamente tranquila, pero el Señor siempre me la hace. No llego aquí al altar que me vuelvo una persona de fuego, hablando con autoridad y pasionalmente. Él así lo hace. Él así lo hace. Pero no importa el hecho de cómo yo te lo diga.
El hecho es de que escuches el contenido del mensaje, porque la verdad siempre tiene que ser predicada. La verdad siempre tendrá que ser predicada. Alaba alma mía Jehová, aleluya. Así que el posmodernismo, y me estoy tomando este tiempo porque si no usted no va a entender lo que yo tengo que decirle en los últimos minutos. En el posmodernismo se valora el presente porque se considera poco relevante. Diga conmigo, poco relevante. En el posmodernismo se considera el presente porque el pasado es poco relevante y el futuro también es poco relevante. Porque ellos dicen que es una utopía, que pensar en el futuro es una utopía. Así que el posmodernismo no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Lo considera como un cuento de camino, lo considera como gente que queremos escapar, ¿verdad? Que estamos locos, que ¿verdad? Tenemos procesos mentales incorrectos y va a llegar el momento en que así vamos a ser declarados. Y el apóstol Pablo decía, este evangelio es locura para los que se pierden, pero para mí y para todo aquel que ha conocido a Cristo es poder de Dios para salvación, aleluya. Porque esta locura no la puedes entender si no es a través del Espíritu Santo de Dios, quien da testimonio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Así que por eso es que el posmodernismo y nuestra juventud está tomando en las universidades todas estas clases, todas estas filosofías, todas estas inclinaciones, para que no tomemos en cuenta el pasado. Y la Biblia nos enseña que cuando estemos perdidos, preguntemos por la senda antigua y andemos por ella. Porque el consejo de los sabios será siempre importante. De hecho, muy importante. Los ancianos de la casa, los sabios de la casa, hay que ir con ellos, preguntarles para poder entender. Y le hablo a la juventud de esta casa: acércate a un anciano creyente, acércate a un anciano espiritual, a una persona que sea madura espiritualmente, para que puedas utilizar de contexto y referencia el pasado y puedas entender el presente. Pero el posmodernismo lleva a la nueva generación a vivir el presente y a resolver los asuntos presentes sin tomar en cuenta el pasado o el futuro. Número 6, y finalmente, el posmodernismo se refleja en el lenguaje de la sociedad, en la cultura de la sociedad, en la economía de la sociedad, en el arte de la sociedad, en las modas de la sociedad, en los estilos de vida de la sociedad y en las filosofías de vida de la sociedad. El posmodernismo se manifiesta de esa manera y mientras tanto los ángeles de la iglesia, los pastores de la iglesia, predicando la palabra, predicando la verdad, pero como venimos tan poco tiempo a la casa del Señor y muchas veces no leemos la palabra, no tenemos comunión con Dios, no oramos, aleluya, los diferentes días de la semana y venimos los domingos a recibir y qué bueno que estás aquí, pero yo te invito a dar continuidad a tu vida espiritual, a que te llenes de fuego, de poder y de autoridad en este último tiempo para que el mismo Espíritu Santo de Dios te lo revele. Este es el mundo que conocen tus hijos. Este es el mundo que heredaron tus hijos y tus nietos. Ellos no tienen otra referencia de vida. Y precisamente este es el desafío actual para la iglesia y para las familias cristianas. Porque nuestros hijos, si tú no le cuentas lo que Dios ha hecho contigo, nuestros hijos, si tú no le cantas y le enseñas los coritos, nuestros hijos, si tú no le enseñas a temer a Jehová, nuestros hijos, si tú no los hincas de rodillas delante de la presencia del Señor, nuestros hijos, si no oran juntamente contigo, no van a aprender y no van a tener referencia. Y lo que yo estoy hablando en esta mañana lo van a tomar como rebeldía, porque desde el altar las cosas, el Espíritu Santo de Dios nos dice: predica las cosas como son y como tienen que estar.
Porque cuando el Espíritu de Dios llega, es como el viento recio. El Espíritu Santo es ese viento recio que nos empuja a la voluntad de Dios, que nos empuja a la revelación de Dios, que nos empuja al propósito de Dios en nuestras vidas. Y esta generación puede saber mucha letra. La letra mata. Olvídate de la letra. Busca el fuego del Espíritu Santo de Dios, porque el fuego y el Espíritu es el que vivifica. Adórele, 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 adórele. Busque que sus hijos tengan un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. El mundo puede estar rebelde. El mundo puede estar rebelde, escuche bien. Aleluya. Pero que nunca se oiga decir en el infierno: los santos se rebelaron contra Dios. El mundo puede estar rebelde contra Dios, pero que nunca se escuche una noticia que sea celebrada en el infierno. Logramos que los hijos de Dios se rebelaran contra Él. Porque precisamente ese es el objetivo. Que nos rebelemos contra nuestro Creador, que nos rebelemos contra nuestro Hacedor, cuando Dios es todo bueno, todo maravilloso, todo poderoso. Ese Padre nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que nunca se escuche que los santos se rebelaron contra Dios. Y lamentablemente muchos apostatarán de la fe y se rebelarán contra aquello que fue predicado y con aquello que recibiste la revelación para tú poderte convertir a Cristo. Y esto es algo bien importante, porque el Espíritu quiere estar ordenando las cosas. Las cosas tienen que ser ordenadas como son y como tienen que estar. El Evangelio es poder de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. El Evangelio es lo que es. El Evangelio es las buenas noticias para salvación. El Evangelio te dice que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El Evangelio declara la verdad del ser humano, que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos traiga convicción, que nos convenza de pecado. Porque yo puedo hablar la palabra del Señor, pero los corazones tienen que darle el permiso al Espíritu Santo de Dios para que te convenza de pecado. Y si tú no lo sientes, dile: Espíritu de Dios, convénceme de mi pecado, convénceme de mi pecado, convénceme de mi pecado, para que pueda ser salvo. Pero el diablo lo que no quiere es que tú sueltes tus amarres, sueltes las cadenas, porque él sabe el gran y poderoso trabajo que sabe hacer el reino de Dios en los corazones. Como hemos visto, muchos de ustedes, digo no muchos, sino que todos ustedes son testigos del poder de Dios en su vida. ¿Cuántos testigos hay aquí del poder de Dios? Amén, amén, amén. Recientemente recibí un mensaje de una madre preocupada por el contenido de un programa de muñequitos del canal de Disney World. Los elementos de la escena de los muñequitos de Disney eran los siguientes: habían 2 gallos y esos 2 gallos cuidaban de pollitos. Habían 2 gallos y habían pollitos. Y los 2 gallos cuidaban y velaban los pollitos. No sé si saben por la línea que voy. Esta madre me llama sumamente preocupada. Me dice: mi esposo, le dialogué lo que pasó y mi esposo me dijo: llama a la pastora. Qué bueno cuando hay padres que cuando tienen dudas dicen: llama a la pastora para ver la opinión, llama a la pastora para que nos dé las estrategias, llama a la pastora para que nos enseñe qué debemos de hacer como padres. Esas personas están buscando sabiduría bíblica. La niña detecta la situación y se extraña y le dice: mamá, aquí algo anda mal. Una niña de 6 años. Y pregunta a su mamá: mamá, ¿pero dónde está la mamá de los pollitos? Porque son 2 gallos y yo no veo a mamá. Gallina. Una niña de 6 años. Porque la verdad de Dios viene en el paquete desde que uno nace.
El enemigo es el que trata de robar esa semilla de nuestra relación con Dios. Me dice, pastora, no encontré qué decirle. Le dije, no, mamita, ese es el tío. Ese es el tío de los pollitos. Muy bien, contestaste muy bien, te la sacaste de la manga. Muy bien. Ella se reía juntamente conmigo. Esta madre decide llamarme para buscar consejo en la crianza. Mi respuesta hacia ella fue la siguiente: te compadezco. Jesús también se compadeció de las mujeres que criarían en los últimos tiempos. Es una preocupación de muchos padres cristianos y es una preocupación grande que cargamos nosotros los pastores. Diga conmigo: para tiempos difíciles, decisiones difíciles, pero correctas. Mi respuesta hacia ella fue: para tiempos difíciles como padres, deben de tomar decisiones difíciles, pero correctas. La niña de momento le dolerá el ayuno del canal de Disney, pero definitivamente sabemos que la compañía Disney es parte del mundo postmoderno que hace alianza con ya ustedes saben quién, para dañar el corazón, la mente, el cerebro de nuestros niños. Tú no lo permitas. Tú arranca el televisor, arranca lo que sea, llama al cable TV, tu compañía, y dile: yo no quiero este canal. Bloquea el canal. No mandes a tus hijos a ver televisión si tú no estás con ellos. Revisa tú primero, porque el diablo entra por la computadora, por los celulares, por los iPads, por la televisión, por los sentidos. El diablo va tras nuestros hijos y tú tienes que presentar vallado y decirle: con mis hijos no. Alaba la gloria del Señor, aleluya. ¿Dónde está la iglesia que cree en esto? ¿Dónde está la iglesia que está dispuesta a pagar el precio por nuestros niños y por la generación nueva? Mire, para agendas violentamente diabólicas, acciones firmes y rápidas, sin pensarlas. Tras la conquista de los cerebros de nuestros hijos, van todas estas compañías. Y como ellos van tras el cerebro de nuestros hijos para distorsionar la verdad de Dios en ellos, la verdad de lo que es, la verdad de lo que el creador del cielo y de la tierra hizo. El creador hoy nos está diciendo: comiencen a ordenar las cosas como son y como tienen que estar. Por más difícil que esto sea, la verdad tiene que ser predicada. La verdad tiene que ser predicada. Dije, la verdad tiene que ser predicada. Porque para mantener oxigenados los cerebros de nuestros niños, se requerirá urgentemente sumergirlos en la palabra de Dios para contrarrestar la agenda del infierno contra ellos. Mentiras de Satanás a la juventud de este tiempo, y que dice el posmodernismo: eres libre en tu pensamiento, utiliza tu razón. Eres libre para elegir lo que quieras y eres libre para hacer lo que quieras. Eso es lo que dice el enemigo. La posmodernidad es un secuestrador de tus hijos, es un secuestrador de tu matrimonio, es un secuestrador de buenas conductas, es un secuestrador de tus finanzas, es un secuestrador de tus prioridades, es un secuestrador de tus fronteras, porque el posmodernismo no soporta fronteras. Y la palabra de Dios es frontera. Porque el Señor nos dice en su palabra, en su instrucción: esto te conviene, esto no te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no de todo te dejarás llevar, porque hay ofertas en el mundo, pero hay que enseñar a nuestras familias, y aún nosotros con el ejemplo: yo voy a elegir por Cristo. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para aquellos que cumplieron con su cometido y ya sus hijos están grandes,
y enseñaron, instruyeron a los hijos en el temor a Jehová. Tranquilo, tranquila, padre, madre, porque la promesa dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tú, padre, que me escuchas en este tiempo, instruir significa enseñar, significa mostrar el camino, significa darle forma. Y a esta madre le contesté lo que dice Efesios, capítulo número 6, versículos del 1 al 4. Búscalo, por favor, Emanuel. Efesios 6, versículos del 1 al 4. Deme 5 minutitos más. Aleluya. 5 minutitos más. No voy a poder terminar ese mensaje completo, pero quiero poder concluir de la manera que quiero concluir. Efesios 6, 1 al 4. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Que es el primer mandamiento para que te vaya bien. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Déjalo ahí, Emanuel. Ese es el versículo preferido de los hijos. El mío también lo fue. Pero eso no quiere decir, le voy a explicar lo que quiere decir ese versículo. La crianza de los hijos te obliga a aprender. Te obliga a aprender. En otras palabras, antes, si tú le decías algo, pero papi, ¿por qué? Porque sí. Pero papi, ¿pero por qué? Porque lo digo yo. Pero papi, porque lo dice tu madre. ¿Ve? Pero los hijos trataban de entender los conceptos de disciplina, los conceptos de crianza, los conceptos de orden, los conceptos de familia, los conceptos de trabajo en equipo, en la casa, los conceptos de por qué no puedo salir, por qué estos amigos no me convienen, por qué las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Ve? Porque muchas veces no nos instruimos nosotros, no damos la vuelta por una buena librería cristiana y comenzamos a aprender nosotros para enseñar a nuestros hijos. Y precisamente eso es lo que quiere decir Efesios. Instruye, Proverbios 22:6, debo decir, instruye al niño en su camino. Enséñale al niño el camino. Muéstrale al niño el camino. Dale forma al niño en el camino. Así que la respuesta para los padres es la siguiente: críalos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, mi hijo, la Biblia dice esto. Mi hijo, Jehová nos ordenó a practicar el amor, el perdón los unos con los otros. Mi hijo, la palabra de Dios dice. Cuando yo era adolescente, bueno, desde niña yo vengo escuchando esto, pero cuando era adolescente me ponía así media toruna y decía sí, porque la Biblia dice, sí, porque Dios dice, sí, porque... Pero al final yo me iba a mi cuarto y empezaba a llorar y me daba coraje con Dios. Pero al final decía, me conviene. Porque la primera parte dice que es que honremos al padre y la madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Así que la clave, familia querida, está en ser un modelo. Y el modelo de crianza del día de hoy tiene que ser un modelo bancario, donde cada día los padres hagan un depósito de la instrucción del Creador, de la instrucción de Dios en toda vivencia, en toda decisión, en toda controversia y en toda disciplina. Que nos sentemos con nuestros hijos y hablemos de la palabra de Dios en toda evidencia, en toda decisión, en toda controversia y en toda disciplina. Yo recuerdo que recién casada con mi esposo, ay Dios mío, ese día lloré tanto porque Amanda tenía un examen al otro día. Y Amanda no sabía mucho y el papá siempre repasaba con ella. Y había un material que no se sabía bien y de momento a mi esposo le asombró que la hija no supiera así. Oye, a la verdad que tú estás bien preparada, te felicito, mañana vas a sacar A en ese examen. Pero mi esposo se iba a dar la vuelta y de momento regresó de nuevo donde ella y a ella se le cayó un papelito.
Que todos los que estudiamos en la escuela, ¿cómo le llamamos? Una droguita. Ay, hermano. Yo dije, oh Lord, ayúdame, Jehová. Mi esposo le dijo, si me dices la verdad, no te voy a castigar. Pero si me mientes, te voy a castigar. Porque tienes que aprender a decir la verdad. Y yo por detrás, di la verdad, di la verdad, di la verdad. Pero ella del miedo, ¿verdad? No es una droguita. Y el papá, que no es una droguita, pero si la tengo aquí. No es una droguita. Y yo, por favor, di la verdad. Pues mire, ahí se mantuvo y el papá le dio el castigo. Me dolió tanto porque ella lloró mucho, pero bueno, el carácter había que trabajarlo en ella. Que no te duela formar a tus hijos. Que no te duela cuando ellos te dicen no te voy a hablar más. Que no te duela cuando dan la espalda y se encierran en su cuarto y llevan 1 semana, 2 semanas de guerra fría. Que no te duela, porque tú no naciste para ser amigo de tus hijos. Tú eres padre, tú eres instructor, tú eres maestro y tú tienes que dar el ejemplo, porque así se construyen hijos sanos, fuertes, buenos para un mundo malo. Así que culmino con esto, pero no me da el tiempo. Qué pena. Ten compromiso en la instrucción bíblica y ejecuta la instrucción de la palabra del Señor. Valora tu tanque de oxígeno, el libro de Dios. La Biblia es un libro inalterable en un mundo cambiante. La Biblia restaura la verdad en la mente. La Biblia te hace libre del hipnotismo y fascinación del diablo. La Biblia cambia tu lenguaje al lenguaje de Dios. La Biblia cambia tus estilos de vida, de muerte. La Biblia elimina la rebelión de nuestros corazones. La Biblia orienta al perdido y le da dirección. Así que nosotros en esta hora, el Espíritu Santo del Señor nos está diciendo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero quiero culminar en Proverbios capítulo 1, versículos 23. Por favor, Emanuel, Proverbios capítulo 1, versículos 23 en adelante. Y ya, ven, pasen por aquí, muchachas. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Volveos a mí. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. ¿Qué dice? Cuando sobre vosotros, dígalo fuerte, entonces me llamarán, me buscarán de mañana, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Por qué digo esto? Y concluyo. Hace semanas atrás me levanté muy espantada. El Señor me llevó a los cielos, al aire. Y yo veía los hogares de los hermanos de la iglesia. De momento vino un viento más que recio, más que torbellino, más
que huracán categoría 5. Lo veía de lejos y el Señor me decía, tan solo observa, quiero mostrarte. Aquel viento era terrible. La palabra es abayazador. Esa es la palabra, ¿verdad? Decía, Señor, viene para destruirlo todo. Y Él me dijo, tan solo observa. Y cuando llegó, yo veía hogares de muchas familias. Ese viento a muchos arrasó. Muchas casas fueron derribadas al suelo. Otras casas fueron derribadas a la mitad. Y otras casas permanecieron fuertes ante el viento. Yo comencé a llorar porque yo sabía quién eran esas familias, porque Dios me las estaba mostrando. Lloré muy fuerte. El viento también llegó a mí y el Señor me dijo, escóndete detrás de esta pared. Yo estoy ahí y me escondí. Y era fuerte, fuerte, me quería arrancar y el Señor me decía, no temas, yo estoy contigo. Le dije, Señor, pero ¿por qué algunas sí, otras no? Me dijo, te voy a mostrar. Fuimos a las residencias donde todo fue destruido y era como un hueco. Y el Señor me decía, ¿ves fundamento? No, Señor, no veo un fundamento. Luego me mostró las casas que estaban a mitad y el Señor me decía, ¿ves fundamento? Dije, Señor, sí, pero está destruido el fundamento, colapsó. Me llevó a las casas que se mantuvieron. Aleluya. Y vi que aquellas casas era donde las familias oraban juntas y estudiaban la palabra de Dios juntas. Y el Señor me dijo, es que no se acuerdan que yo dije que el que me oye y practica mi ley, lo que he hablado, será semejante al hombre que construyó sobre la roca. Vinieron ríos, vientos contrarios, pero esa casa no cayó. Escucha lo que te dice el Señor en esta mañana, iglesia. Te dice, yo ordeno que ordenes las cosas como son y como tienen que estar. Póngase de pie.